que él viste y la forma en cómo él lo dice. Entonces venimos y de repente lo elegimos para ser pastor sin examinar ningún área de su vida. Tiempo después nos damos cuenta que esa persona era inadecuada porque quizás siendo esclavo del pecado, en un momento determinado va a descubrir lo que realmente es. Entonces, es crucial esto, es crucial que tengamos claro. Primero, yo a veces hago la broma de personas que me dicen, y el hermano fulano de tal y estaba, no sé dónde, y le digo, bueno, hermano quizás sí es, pastor quién sabe, ¿verdad? Porque no dudamos de que algunas de esas personas que están en el ministerio son creyentes. Obviamente otros no, los falsos maestros no son creyentes. Hay algunos de esos que sí son creyentes. El problema es que no han sido llamados al ministerio. No han sido llamados para la labor, esta alta labor que el Señor ha encomendado a algunos hombres. Así es que voy a pedirles que vayamos a 1 Timoteo 3, y del 1 al 7, y lo leamos para que podamos comenzar a estudiar las últimas tres áreas que debemos de examinar en un hombre que aspire al ministerio. Capítulo 3 de 1 Timoteo. Dice Dios en su palabra, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Te rogamos, Padre, que tú puedas ser nuestro ayudador, que tú seas quien exponga tu palabra, Señor, a los corazones nuestros. Queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Evita, Señor, que digamos cosas que no sean honrosas, que no se ajusten a tu palabra, Señor. Te suplicamos que nos guardes del error, del engaño, y que nos ayudes a no solo proclamar tu palabra con precisión, sino vivir tu palabra con pasión. Te lo agradecemos, Señor. Que te sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como les decía antes, ya habíamos visto esta primera parte, ¿verdad? El anhelo de los aspirantes al ministerio. Decíamos de que este es el área subjetiva del llamado al ministerio. Y es que el anhelo de los aspirantes al ministerio es un anhelo crucial, es fundamental que haya este anhelo, este deseo por guiar a otros, ese anhelo por dirigir a otros a la madurez, ayudar a otros a que conozcan mejor la palabra de Dios y que apliquen de manera más frecuente la palabra de Dios, ¿verdad? También decíamos que este anhelo debía ser un anhelo personal e intenso. Si alguno anhela, es algo que brota del corazón, es algo que sale allí, el Señor pone en la voluntad, pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, aunque ese texto está hablando de la santificación progresiva, ¿verdad? Pero sin duda en el área del ministerio pastoral el Señor tiene que poner ese anhelo, tiene que poner el anhelo por servir en esa área. Decíamos que ese anhelo también es un anhelo por servicio, es al obispado, a lo que se nos llama. Si bien en una posición, realmente también es un trabajo, una función, a lo que se nos llama a hacer. Hay gente que les encanta el ministerio pastoral, pero no porque estén preocupados por otros, pero no porque estén anhelando dirigir las vidas de otros por medio de la palabra de Dios, sino porque anhelan tener renombre, anhelan
tener fama, ser reconocidos, y lo buscan con intensidad, buscan ser famosos, ser conocidos, dicen las cosas con énfasis para que la gente los escuche. No es que están anhelando realmente la santificación, la edificación del pueblo de Dios, la evangelización de los perdidos, no, están buscando sus propios beneficios, ¿verdad? Pero ese anhelo es clave, es fundamental. Sigue siendo subjetivo, pero eso no le quita que sea fundamental. Este anhelo también es bueno porque Pablo dice al final que el que anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Aquí tenemos un comentario de este hermano, un puritano del siglo XVII. Dice: el oficio del ministerio cristiano, correctamente comprendido, es el más honorable e importante que cualquier hombre en todo el mundo pueda alguna vez tener. Y será uno de los asombros y empleos de la eternidad considerar las razones por las cuales la sabiduría y la bondad de Dios asignaron tal función al hombre imperfecto y culpable. El gran designio e intención del oficio de un predicador cristiano es restaurar el trono y el dominio de Dios en las almas de los hombres, mostrar en los más vívidos colores y proclamar en el lenguaje más claro las maravillas, las maravillosas perfecciones, oficios y gracia del Hijo de Dios, y atraer las almas de los hombres al estado de eterna amistad con Él. En segundo lugar, veíamos la siguiente área que debemos de examinar entonces en uno que aspira al ministerio pastoral, es el área del carácter moral. Aquí ustedes recordarán, veíamos esta cualidad fundamental que es ser irreprensible, que se menciona allí, y definimos que era irreprensible. Decíamos que esta irreprensibilidad realmente abarca o afecta o conlleva todas las demás, está presente en todas las demás. Es alguien que no puede ser acusado y vencido en juicio, acusado con éxito, sería ahí mejor dicho. Y luego veíamos las cualidades, que en eso nos detuvimos, ustedes recordarán, en esa ocasión. Veíamos qué significa ser marido de una sola mujer, decíamos que el aspirante al ministerio no debe ser un picaflor, no debe ser una persona que coquetea con otras mujeres, que tiene amistades no lícitas con otras mujeres, que no anda haciendo ojitos a mujeres, ni dentro ni fuera de la iglesia. También decíamos que este hombre, en esta parte de esa área moral, de carácter, debía ser sobrio. Definimos eso, definimos que era prudente, decoroso, hospedadores, ahí, hospedador decía, pero hospedadores es la idea. Apto para enseñar, recuerden, esto es lo único que lo diferencia realmente a los ancianos y a los diáconos. Hay diáconos muy buenos, hay diáconos que son muy diligentes, les encanta servir, se deleitan en servir. Recuerdo que teníamos un hermano en la iglesia que él estudió junto con nosotros en el seminario en la primera generación, y hablábamos con Jaime algunas veces. Este hermano es muy servicial, pero a la hora de predicar él no se siente cómodo, no siente que eso sea para él siente carga, siente aflicción, siente angustia, se pone nervioso y realmente no disfruta hacer eso, no disfruta enseñar a otros. Era triste para él y bueno, un momento hablamos con él y dijimos, quizás el Señor te ha llamado a tu parte del servicio, quizás en eso te deleitas, ¿verdad? Quizás eso sea tu ministerio y lo que el Señor te ha encomendado hacer. Bueno, eso puede ocurrir también. Pero apto para enseñar es una cualidad muy importante para un hombre ministerio pastoral. Y recuerden, eso lo decíamos, lo poníamos dentro del carácter moral, porque para enseñar es necesario aprender. Y para eso se requiere mucha humildad, mucha sencillez, sentarse bajo los pies de otros hombres, que puede que sepan más o puede que sepan menos,
que una persona, pero sin embargo este hombre tiene un carácter semejante al de Cristo y este hombre quiere someterse a aquellos hombres que ya le han sobrepasado el conocimiento, se somete gustosamente. Por eso, apto para enseñar, tiene que estar aquí, porque también a la hora de enseñar a otros necesitamos tener un carácter probado, un carácter sano, ¿verdad? Un carácter dulce. No enseñamos imponiendo a las personas, o mucho menos, no enseñamos estableciendo nuevas reglas a los creyentes o haciendo de nuestras preferencias personales o prácticas espirituales algo general para todos los creyentes. Entendemos que tenemos libertad en el sentido de que no estamos restringidos por las opiniones o las prácticas de un hombre. El Señor nos manda que nos sometamos solo a su palabra, no a los deseos o a las prácticas de un individuo, ¿verdad? Si ese individuo practica lo que la palabra dice y hace lo que la palabra dice, entonces podría decir como Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. El hermano Jaime lo explicaba el domingo anterior. De ahí, bueno, no dado al vino, no un borracho, no uno que se empina el vino, ¿verdad? Uno un adicto al vino, no un pendenciero, un buscapleitos, no un estafador, un sinvergüenza que busca ganancias a como dé lugar, sino un amable, dice allí Pablo. Y terminábamos con apacible y no avaro, ¿verdad? El ministro, aquel que aspira al ministerio, debe ser una persona que no va tras el dinero, que no se mete al ministerio para conseguir ganancias, para conseguir o acumular riquezas. Esto, recuerden, el amor al dinero, dice Pablo más adelante, es el principio de todos los males. Si encontramos a una persona que ama el dinero y ama acumular, y su sueño está en tener mucho dinero, acumular mucho dinero, realmente hay algo que no está bien, funcionando bien allí con las pasiones y los anhelos de este hombre. Entonces, obviamente, esta persona es peligroso tener a un amante del dinero al frente de una iglesia, porque puede llegar a manipular el mensaje del evangelio, que es lo que tristemente ha pasado muchos años, hermano. Muchas iglesias, muchas congregaciones. Esta es su realidad. Tienen al frente a personas que son amantes del dinero. Y obviamente esto va a traer consecuencias, no solo consecuencias físicas en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la conducción de este hombre, sino también en cuanto al modelaje a otros hombres, a otros creyentes, ¿verdad? Esto es muy, muy peligroso. Bueno, bueno, hermanos, entonces entramos en tercer lugar, a la tercera área que debemos evaluar los aspirantes al ministerio pastoral, es el área de liderazgo familiar, el área de liderazgo familiar. Realmente, algunas veces es triste porque algunas veces encontramos personas muy dispuestas, muy amorosas, muy serviciales, se van para las misiones, dejan su familia, y uno se pregunta cómo es que este va a la misión allá en el interior del país, va a hacer misiones y su familia está en otro lado. Peor aún, su familia ni siquiera va a la iglesia. ¿De qué me está hablando esta persona? ¿De qué está hablando? ¿Cómo puede decirme que es un pastor si no tiene liderazgo con su familia? Y obviamente este liderazgo, eh, según Pablo lo ordena en el versículo 4, es un liderazgo familiar, es un liderazgo paternal, en la segunda parte del versículo 4, y es un liderazgo probado, es un liderazgo probado en el versículo 5. Veamos la primera parte que tiene que ver con la parte de liderazgo familiar, liderazgo familiar. Noten que Pablo dice allí en el versículo 4, después de dar las partes del carácter moral, que gobierne bien, que gobierne bien.
su casa, que gobierne bien. El anciano, para el anciano, no solo debe presentar buenas credenciales referentes a un deseo honesto de trabajo arduo para el bien de la obra del Señor y un carácter irreprensible en cuanto a su moralidad, sino también debe demostrar una vida familiar, un liderazgo en cuanto a su familia, un liderazgo espiritual para su familia. La palabra gobernar habla de alguien que tiene autoridad sobre otros. Es la palabra que implica cuidar, ocuparse. Incluso esta palabra algunas veces se usa para referirse a alguien que es un jefe de alguien. Otras expresiones como estar delante, presidir, gobernar también podrían decirnos bien sobre este gobernar. La palabra gobernar habla de alguien que tiene autoridad, que infunde autoridad y que infunde el anhelo de seguirlo. Hay personas que son líderes natos, pero aquí lo que encontramos es un liderazgo debido a su devoción por la palabra de Dios, su devoción por la obra del Señor. Este liderazgo no es aquel que le llama a las personas, síganme porque aquí yo soy el jefe. No, es una persona que preside y su ejemplo atrae. Uno anhela imitar a estas personas porque nota su piedad, nota su anhelo de ser como Cristo. Sin duda, hay un don espiritual en lo referente al liderazgo en Romanos 12:8, liderazgo en general, pero de manera particular, dice Pablo, de que debemos examinar el liderazgo en su familia, en la familia de este hombre. Los que gobiernan bien son aquellos que ejercen, dice un diccionario, una adecuada cura de almas, aunque esto no excluye su papel como líderes. Líderes son líderes, pero son líderes que se compadecen de las personas. No están interesados ellos a conseguir el éxito a cualquier costo, sino hacer que otros también vayan con él, que vayan y crezcan en cuanto a su devoción por el Señor. La palabra gobernar, solo como gobernar, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Varias veces aquí en 1 Timoteo, pero también se usa en Romanos 12:8 como presidir. Luego también en 5:12 de la primera carta de Tesalonicenses aparece como dirigir la iglesia. Y aquí sin duda tiene que ver con los ancianos. Más adelante dice que los ancianos, por su parte, los ancianos deben de ser capaces, en el caso de los diáconos, no los ancianos, los diáconos, deben de poder liderar su propia casa, deben poder gobernar su propia casa. Bueno, los que son candidatos para ser remunerados deben gobernar bien, y noten que aquí también aparece esta frase exacta, tal como la tenemos. Aparece en 1 Timoteo 5:17, cuando está hablando de los ancianos que van a recibir una retribución económica. Deben de gobernar bien. Y aquí Pablo la usa para referirse a su familia. Sin duda, liderazgo de estas personas, de este candidato al ministerio, es un liderazgo espiritual. No es aquel hombre que su esposa toma la iniciativa siempre para adorar. La esposa es la que lo anda jalando. La esposa es la que lo anda empujando. Vamos a la iglesia. Tenés que ir a la iglesia. Como aquel viejo chascarrillo, ustedes saben, ¿verdad? Aquel hombre que no quería ir a la iglesia y le dice a su esposa, dame una buena razón por la que yo deba ir a la iglesia ahora. Bueno, porque tú eres el pastor. Esa fue la razón por la que la esposa le estaba llamando a ir a la iglesia. Bueno, eso no ocurre con un hombre que ha sido llamado al ministerio. Él es el que anda empujando a su familia, trayendo a su familia, alando a su familia, llevándolo.
procurando su crecimiento espiritual. Está interesado en que ellos sean expuestos a la palabra de Dios. Está interesado en exponer la palabra de Dios. Entonces, este hombre que gobierna bien es un hombre que puede ser considerado como anciano. Noten que ese adverbio bien allí, eh, obviamente es contrario. Gobernar bien podría ser traducido como gobernar hermosamente, rectamente, correctamente, honradamente. Es importante hacerlas gobernar, pero es importante hacerlo bien, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo allí, que se fije en esta área, en el área familiar, en el área de cómo este hombre lidera a su familia de manera espiritual. Un misionero, el hermano Jim Dowdy, que también fue nuestro profesor, casi por 50 años fue misionero el hermano Jim. Y él en su manual de ministerio pastoral dice, referente a este punto, un hombre puede tener una buena relación con su mujer y con sus hijos, pero puede ser un desastre en la administración de los bienes de su casa, de la casa. Tiene deudas por todos lados, siempre está atrasado en sus pagos, mal usa el dinero y los bienes del hogar en tonterías. Este hombre no gobierna bien su casa y por lo tanto, dice el hermano Jim, no es irreprensible. Es claro que el anciano debe gobernar bien su casa en todas las áreas de su vida. Su liderazgo familiar es un liderazgo hacia el crecimiento espiritual y él está gobernando a su familia de manera que les motiva a crecer, les motiva a buscar. Por otro lado, el liderazgo familiar de los aspirantes debe ser un liderazgo paternal. Noten que sigue diciendo allí Pablo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga a sus hijos en sujeción. Esto es obvio. Si gobierna bien su casa de manera general, sus hijos, y es interesante que aquí no habla de la esposa, porque de alguna manera se entiende que la esposa está sujeta ya a su esposo. Y se entiende que gobernar bien su familia implica que ha instruido a su esposa de manera que le ha enseñado cuál es su posición dentro de la familia y cuáles son sus funciones, ¿verdad? Y dentro de esas funciones está el llamado del Señor hacia la mujer a sujetarse al liderazgo de su esposo. Bueno, noten ahí, tenga sus hijos en sujeción. Sin duda se refiere a sus hijos, a sus propios hijos. La clave aquí para examinar es que los hijos estén bajo la sujeción de los padres, siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando sus hijos estén todavía bajo su cuidado. Hay un momento de que los hijos ya no están bajo nuestro cuidado, son independientes, se ganan su salario, trabajan, viven quizás aparte o quizás viven con nosotros, pero ya no dependen de nosotros directamente. Ya ellos se costean solos, digámoslo así. En ese momento, de alguna manera, el padre puede influir con consejos, pero ya no el hijo está determinado a sujetarse a él como antes lo hacía. Lo respeta, lo ama, pero ya ahora él es un líder para pues, su esposa cuando se casa, ¿verdad? Ya su papá no le puede decir, no lo puede castigar con vara. Ya ese tiempo ya pasó. Ahora solo puede aconsejarle, orar por él. Bueno, pero aquí la idea es de que sus hijos todavía están bajo su control. Todavía son pequeños y sus hijos entonces dependen de su padre. El liderazgo de su padre se debe de también demostrar en cómo lidera a sus hijos, tener a sus hijos en sujeción.
Esta palabra, sujeción, puede ser traducida como obediencia, sumisión, subordinación, sometimiento. Es importante porque también esta palabra, porque más adelante, bueno, en Tito, Pablo dice que los hijos del pastor deben de ser creyentes. Y ahí se ha levantado una discusión, ya vamos a entrar a eso un poquito más adelante. Pero esta palabra, tener a hijos en sujeción, aparece en 2 Corintios 9:13. Y se habla de la obediencia de los corintios en las instrucciones de la forma en que debían ofrendar. Los corintios debían someterse, sujetarse a lo estipulado, lo que habían convenido con Pablo. También Gálatas 2:5, Pablo enseña que no quiso someterse a los judaizantes. Aquí era una rebelión genuina, verdadera, no debía hacerlo, no debía hacerlo. Y en 1 Timoteo 2:11, hablando Pablo de la mujer, para que no tome la iniciativa de participar en el culto público, sino que permanezca en su misión, le dice a su esposo, en su misión. La sujeción de los hijos debe ser causada por una instrucción continua, por un modelo digno de seguir. Y obviamente, y debe ser determinar, los padres deben de buscar determinar los hijos, guiar a los hijos por medio de la instrucción, la exhortación y algunas veces la confrontación a seguirle. Los ancianos prueban de esta manera que tienen el don o la habilidad dada por Dios de liderar al pequeño rebaño, de liderar a otros. Si un hijo está en un punto de sujeción, es rebelde, no se somete a nadie, no se somete a su papá le habla y es como que esté hablando con nadie, bueno, es probable que este hombre debe empeñar un poco más de tiempo en liderar, en gobernar bien a su esposa y a sus hijos. La enseñanza que estos hombres proveen, la enseñanza que este hombre provee para sus hijos y la forma de conducirse de este hombre como ejemplo de sus hijos es digno, hace que ellos deseen seguirlo, se someten. Esto es interesante, hermanos, porque cuando el liderazgo está bien aplicado, yo no necesito decirle a mis hijos que se sometan. Ellos lo van a hacer, ellos lo van a entender. O sea, el liderazgo va a ser un liderazgo, digámoslo así, que va a modelar, va a infundir respeto, infundir obediencia, ¿verdad? Ahora, dice ahí Pablo también que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y esto, de nuevo, para aclarar un poco y para definir un poco mejor cómo debe ser el liderazgo en cuanto a sus hijos de este hombre. Dice que debe ser con toda honestidad. O sea, las posibilidades en la traducción de dicha palabra puede ser seriedad, con toda seriedad podría decir, con toda dignidad o toda decencia, también sería la forma posible de traducción. La instrucción del padre para con los hijos y la sumisión de estos al liderazgo de su padre debe ser causada por sus palabras y por su conducta. Que sea notable que el padre se toma en serio su relación con Dios y su obediencia a Dios. Es triste que los padres le piden a sus hijos que obedezcan a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios, pero si ellos no lo hacen, o sea, ¿de qué me estás hablando, papá? ¿De qué me estás hablando? De que sirva a Dios, que ame a Dios, que busque al Señor con todo mi corazón. Si yo a vos no te veo, o sea, te veo pasando horas y horas en Netflix y quizás 2 minutos en la palabra de Dios. Nunca te veo orando, papá. Nunca te veo leyendo la Biblia. No sé cómo es que hacer para preparar los sermones, papá, que te invitan a predicar. Si yo nunca te veo leyendo la Biblia, nunca te escucho meditando en la palabra. Realmente no sé si realmente estudias la Biblia. O sea, es triste esto, imagínense. El diccionario teológico Kitter dice que esta referencia con toda honestidad
se refiere a que la obediencia de los hijos hay que ganársela mediante una autoridad que evoca respeto. Por otro lado, Tito debe enseñar mostrando integridad y seriedad. Para Clemente denota un padre de la iglesia, Clemente, denota una conducta digna, honorable y disciplinada. Eso es lo que deben ver nuestros hijos. Esto es lo que deberían estar viendo nuestros hijos. Y por último, en el versículo 5, Pablo hablando de liderazgo siempre, el liderazgo familiar de los aspirantes al ministerio, no solo debe ser un liderazgo que implica toda su casa, que gobierna bien su casa, no solo debe ser un liderazgo que dirige bien a sus hijos, que los motiva, los apasiona también por la palabra de Dios, sino también debe ser un liderazgo probado. Noten que Pablo va a decir en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa. Y aquí está la pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Algunos maestros respetados argumentan que aquí es una clara referencia a la fe de los hijos, porque referente al liderazgo paternal todavía. Algunas personas piensan de que este pasaje tiene que ver con que debe tener hijos creyentes, pero MacArthur, el hermano MacArthur, dice que aquí se refiere a hijo creyente y da una argumentación muy amplia con respecto. Pero la verdad es que la mayoría de comentaristas sostienen que deben de ser sumisos simplemente, no creyentes. Es claro que en Tito 1:6 está hablando también de esta expresión que usa Tito para referirse a que deben ser creyentes. Y Strauch, por ejemplo, hablando de esto, de que deben ser creyentes, dice Strauch, comentando ese pasaje, dice, sería más adecuada la traducción si dijera y tenga hijos fieles. Está hablando de Tito 1:6. En Tito 1:6 dice que el anciano debe tener hijos creyentes. Y como aparece en otras versiones, dice Strauch, en inglés la palabra griega para creer es pistos, que puede traducirse en forma activa como creyente. En 1 Timoteo 6:2 aparece este uso. Y en forma pasiva como fiel, confiable u obediente. Y esta palabra allí en Tito 1:6 habla de hijos fieles, hijos obedientes, hijos sumisos. El contraste, dice Strauch, el contraste que se establece no es entre hijos creyentes y no creyentes, sino entre hijos obedientes y respetuosos e hijos rebeldes e incontrolables. Además, sigue diciendo, quien interpretan este requisito como que un anciano debe tener hijos creyentes, cristianos, ponen una carga imposible sobre un padre. Ni siquiera los mejores padres cristianos pueden tener la garantía de que sus hijos serán creyentes. La salvación es un acto sobrenatural de Dios. Dios, no los buenos padres, aunque con toda seguridad son usados por Dios, es quien en definitiva trae la salvación. Bueno, creo que es mucho más preciso el argumento de Strauch. Como les digo, hay argumentos para las dos cosas en Tito 1:6, pero yo me decanto más por hijos fieles, comparándolo con este pasaje que es el que estamos estudiando en 1 Timoteo 4:5, 3:4 al 5. Bueno, allí que el que no sabe gobernar su casa, la idea es clara, entonces, de que el anciano, aquel aspirante anciano, debe demostrar, debe de probar que su liderazgo es un liderazgo efectivo. Pablo continúa con su argumento lógico. Si el anciano puede liderar a su rebaño más pequeño, también será capaz de pastorear a un rebaño más grande. Si no puede liderar al rebaño más pequeño, no hay ninguna razón para pensar que éste puede hacer mejor cosa con un rebaño y con el rebaño de Dios. Y noten interesante, dice que no sabe gobernar su propia casa,
¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo gobernará la iglesia de Dios? No va a poder. Es obvio, no va a poder. No va a poder. Bueno, me llama la atención, por ejemplo, una imagen que pesa algunas veces ahí, se muestra algunas veces de los puritanos. Los puritanos, ustedes saben, fueron quienes llamaban a la iglesia a volver a la piedad, porque era un desastre la iglesia cerca del siglo XVI, XVII. Fueron claves su devoción personal al Señor, su comprensión del pecado, de esta mortificación del pecado que debe de haber en nosotros, fue clave. Y siempre me llama la atención una pintura donde está un padre en una mesa, están sus hijos ahí, su esposa, y él está de pie orando. Sus hijos también están haciendo lo mismo, aún los más pequeños. Eso dice mucho de un hombre, sin duda. Y me gustaría preguntarle a ustedes como iglesia, ¿cómo están sus responsabilidades en la familia, como padres? ¿Están tomando en serio su responsabilidad de liderazgo espiritual de sus familias? Y no me estoy refiriendo solo a los que son candidatos a pastores o los hermanos o a los... Estoy hablando de todos porque la esposa de alguna manera tiene una responsabilidad también con sus hijos. O sea, ¿cómo está? ¿Se está tomando en serio eso? ¿Realmente lo estamos dejando a la aventura? ¿Demuestra usted de que es un hombre piadoso, lidera a su familia como esposo, como hijo quizás, si su madre no está, digamos, o vino después al ministerio, ve esas personas que están más cerca de usted, ven a un hombre piadoso en usted, ve a un hombre que teme a Dios, o dicen, no, pobrecito mi hijo, pobrecito esa persona, y lo quieren hacer pastor, si supieran cómo es, ¿verdad? Es triste escuchar eso, hermano, es triste escuchar personas, familiares cercanos, decir eso de aquellos que anhelan al ministerio. Bueno, un cuarto punto entonces. Bueno, aquí tenemos una cita de MacArthur. Dice, un anciano es responsable de dirigir personas a Dios, a la santidad, a la obediencia y al testimonio. Asuntos cruciales que deben probarse en su propio hogar, resolver conflictos, edificar la unidad, mantener el amor y servirse unos a otros. Son cosas imprescindibles en la vida de la iglesia y que son retos también en el hogar. Si tiene éxito en su familia, es probable que tenga éxito en la familia de lo contrario, no está apto. Bueno, hermanos, estoy viendo que son las 9:15. Quizás me voy a quedar hasta acá y vamos a continuar con los otros puntos el próximo miércoles, si el Señor así lo quiere.